Hola, ¿qué tal compañeros? A continuación, mi compañera Daniela Páez y mi persona Daniela Cassiani venimos a hacer una breve presentación sobre lo que es el pensamiento disgregado, cómo se presenta en los pacientes y le venimos a presentar un breve ejemplo sobre esto. Espero que la presentación a continuación sea de su agrado. Para hablar sobre este tipo de pensamiento, primero hablemos un poco sobre lo que es el pensamiento y lo que es pensar. Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien sea por atracciones de la imaginación. Para la psicología se define como un proceso complejo, es decir, es propio de los seres humanos, el estímulo no siempre se halla presente y de alguna manera genera y controla la conducta. Se conoce como la capacidad mental para ordenar, dar sentido, interpretar la información disponible en el cerebro. El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta en el lenguaje e incluso lo determina. Ahora bien, ¿qué es pensar? Algunas confusiones a la hora de definir pensar radican en la diversidad de actividades a lo que denominamos pensar. Cuando nos referimos al término pensar, englobamos muchas tareas variadas. Por ejemplo, buscar una solución a un problema, soñar despierto, decidir qué comprar, hacer planes para las vacaciones, escribir una carta, preocuparse por alguna cosa o hacer una suposición, etc. Esa diversidad ha generado diversos intentos desde la investigación en psicología por diferenciar y clasificar las diferentes formas de pensamiento. Por ejemplo, se suelen agrupar las diferentes actividades que hemos nombrado en categorías con características y leyes similares, por ejemplo, pensamiento consciente e inconsciente. Ahora sí, luego de ponernos en contexto sobre lo que es el pensamiento y lo que significa pensar, hablemos sobre el pensamiento disgregado. Ok, luego de entrar en contexto con lo dicho anteriormente por mi compañera Daniela Páez, hablemos sobre el pensamiento disgregado. Este trastorno de pensamiento consiste en la pérdida del principio de finalidad del pensamiento lógico. Se vale decir que no existe un concepto hacia el cual apunta el pensamiento de su discurso. De ahí que sea percibido por el observador como sin jerarquía ni selección. Los pensamientos y las imágenes se combinan sin sentido finalista y aparecen como un flujo desordenado de ideas. Para complementar la idea anterior y ser un poco más exactos en lo que sucede en este pensamiento disgregado, daremos otra breve definición complementando lo ya dicho. En este pensamiento se produce la pérdida de idea directriz, de modo que en medio del pensamiento normal se introducen ideas e imágenes absurdas e ilógicas, sin relación con la idea directriz o central. Esto origina que al expresar este pensamiento, el que lo oye no logra comprender lo que la otra persona está diciendo, aunque tenga para el hablante cierto significado, para las demás personas sigue siendo un pensamiento sin sentido y además absurdo. A veces, después de conocer la biografía del paciente, este pensamiento puede adquirir algún significado. Este pensamiento es típico de esquizofrénicos, sobre todo de las esquizofrenias, hebefrenias y residuales. Contextualicemos un poco sobre estos tipos de esquizofrenia. La hebefrenia, también conocida como esquizofrenia desorganizada, es uno de los tipos de esquizofrenia. Esta se trata de una manifestación externa de llamado síndrome de desorganización, presente en mayor o menor medida en muchos casos de esquizofrenia. Por otro lado, la esquizofrenia residual aparece después de un diagnóstico de esquizofrenia, en la fase residual del trastorno. Esta implica la existencia de importantes síntomas, tanto negativos como positivos atenuados. Aunque no aparece en todos los sujetos, sí lo hace en el 90% de los pacientes con esquizofrenia. Ahora mi compañera Daniela Páez le dará un breve ejemplo sobre cómo se expresa una persona con este trastorno de pensamiento.
Yo me he reído de todo lo que he querido. Con esta nariz no he ofendido a nadie. Madre, perdóname. En Italia me dijeron eso. Si usted no hace nada, lo que usted ya sabe. Hombre, me dijo, déjala, si es la reina del mundo la que manda eso. Bien, en este ejemplo se logra ver las incoherencias mientras el sujeto se expresa y no se tiene lógica alguna ni orden de lo que se está diciendo y no se logra entender tampoco cómo dar la idea que ella desea expresarnos. Es aquí donde se ve un claro ejemplo sobre el pensamiento disgregado. Como último punto nos planteamos una importante pregunta que es ¿por qué es tan importante reconocer a este tipo o alteración de pensamiento? ¿Cómo podría servirte como psicólogo? Para poder evaluar al 100% a un paciente es necesario tener conocimiento de cada uno de los trastornos o alteraciones mentales que se pueden presentar posiblemente en los pacientes que vienen a nosotros. Este tipo de pensamientos y sus deficiencias nosotros como psicólogos debemos conocerlos y sobre todo reconocerlos cuando estamos estudiando al paciente. El cómo se expresan, cómo expresan sus pensamientos, cómo expresan sus ideas y demás es de suma importancia. Este pensamiento disgregado podría presentarse comúnmente en pacientes con esquizofrenia y lograr identificarlo sería un poco más sencillo si se tiene conocimiento del tema y si sabemos cómo se presentan los síntomas y las alteraciones que éste tiene en el paciente. Se puede llegar a una conclusión y una solución. Bueno, esta fue toda nuestra presentación. Mi compañera Daniela Paz y yo le agradecemos por la atención prestada.